Pero se entendió la construcción de este, ¿no? Más o menos. Entonces, si ahora pongo presión y cambio acá temperatura, y pongo 100 y 300 grados, voy a estar graficando rectas, ¿m? Si son presión y temperatura, rectas de qué? ¿De igual? ¿Qué sería la que falta? Presión y temperatura, voy a encontrar puntos de igual volumen. ¿Cuántas rectas puedo encontrar? 2. 2. Dos, porque solamente tengo dos volúmenes y por lo tanto voy a encontrar un punto que pertenece a 8,2 y voy a encontrar dos puntos que pertenecen a la recta de volumen 4,1. ¿Mm? Veamos cómo se vería esto. Vamos a dejar ahí las presiones. Vamos a ver acá colocar las temperaturas. Esta sería 100 y la otra es como el triple acá, 300. Vuelvo a trazar. Por eso más o menos, o sea, más o menos no, hay que hacerlo a escala para que se pueda cumplir con esto de que pertenezcan a la misma recta. Vuelvo a plantear, acá tengo, esta era la presión de 1, ¿sí? Este punto 1 es el punto de encuentro entre la presión de una atmósfera y 100 grados. Presión de una atmósfera y 100 grados, acá tengo el punto 1. El 2 es 100 grados y 2 atmósferas. Y el 3, este es el 2. Y el 3 sería de 306. Entonces, estos dos, por mucho que voy a tratar de dibujarlo lo mejor que puedo, pertenecen, de que como no dibujo exactamente en escala, se me escapa un poquito. A la recta de igual volumen que 4,1 litros. Y el punto 1 es el único que pertenece a la recta de volumen cómo es la transformación acá. Y va del punto 1 al punto 2, ¿a qué? A temperatura constante. Y del punto 2 al punto 3, volumen constante. La transformación es esta. ¿Sí? ¿Se animan a hacer la otra sola de volumen, temperatura? ¿Cuántas rectas de presión tendríamos? 3. 3, llaman, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque tendría un punto, el 1 pertenece a presión 1 de una atmósfera, el 2 a 2 atmósferas, el 3 a 6 atmósferas. Como para una recta necesito con un punto y sé que pasa por el origen de los ejes, entonces con un punto me es suficiente para poderla trazar. Pero para que sea más o menos la inclinación la correcta, debo trabajar a escala. ¿Sí? De esta manera se construyen. ¿Puedo bajar?
Supongo que quiero la última. Tengo la misma temperatura y tengo dos volúmenes, 4,1 y 8,2. Esta es la más fácil de todas. Voy a encontrar 3 puntos distintos. ¿Qué tengo? Punto 1, volumen 1, temperatura 1. 8,2, este es el punto 1. El punto 2, 4,1, 100. Y el punto 3, entonces, tengo esta recta y esta recta. Volumen, no. Presión 6, presión 2 y presión. ¿Ven cómo se va haciendo más grande a medida que me acerco al eje? Entonces, ¿y esta transformación cómo es? De 1 a 2, a temperatura constante, como siempre, 100 grados, y de 2 a 3, a volumen constante. Y acá esa es la transformación. Así que las transformaciones las puedo dibujar en cualquiera de las gráficas. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. Entonces, acá estamos construyendo gráficas. ¿Cómo leo las gráficas? Sería el otro ejercicio a hacer. Por eso vamos a usar de nuevo la guía y ver este ejercicio. Ya están graficadas las transformaciones acá. Tengo una gráfica volumen, temperatura. Entonces, estas rectas, ¿qué me representan? Atmósfera. Presiones. La presión. Presiones. Entonces, puedo de esta lectura sacar datos y decir que el punto A, ¿sí?, por ejemplo, tiene el mismo volumen que B. Que el punto B tiene la misma temperatura que C. Y que el punto A y C tienen la misma presión. Acá pregunta. ¿Qué tipo de transformaciones es de A a B? Y cuando pregunta eso se refiere a temperatura constante, a volumen constante, a presión constante, o también expresada como una transformación isocórica, isobárica o isotérmica. Volumen constante. A volumen constante, muy bien, o sea, isocora. De B a C, Isotérmica. isotérmica, muy bien, y de C a Isobara, no me acuerdo cómo había hecho. Creo que era así. sí, isobárica o isobárica, pero bueno. Pero es es una isobara. Perdón, transformación a presión constante o isobárica.
Eso pregunta acá. Y luego me pide que grafique estas transformaciones, acá está en una gráfica volumen, temperatura, que las transforme en un diagrama presión, temperatura y presión, volumen. Si lo transformo en presión, temperatura, ¿cuántas presiones dijimos que teníamos que tener? Es decir, las temperaturas las tengo acá. Supónganse que acá graficamos presión. ¿Cuántas presiones? No tengo datos, pero... 2. 2, exactamente. Más o menos podríamos decir que una es el doble de la otra. Cuando trabajo sin datos, bueno, tengo que respetar más o menos, como les digo, porque acá tendría que conocer cuánto es la diferencia de la pendiente para saber cuánto es la diferencia entre una y otra presión. Dos presiones. ¿Cuál sería la mayor? ¿La del punto B o la del punto A y C? El punto B. Bien, Yamal, porque cuando comparo dos rectas de igual presión, recuerden que cuanto más cercana al eje de las X está, es mayor. Y eso lo hemos visto también acá, en la gráfica, ¿sí? Entonces, si tengo que graficar, va a ser presión, temperatura, voy a poner primero la presión de A y C, y al doble la presión de B. Y uno esos puntos. Veamos cómo quedaría la gráfica. ¿Se animan a hacerlo? Sí, profe. Bien. Háganlo porque, digamos, el ejercicio va a ser ese y yo les voy a proponer después a uno que ustedes van a hacer que a quien le interese me lo mande, una fotito que lo haga y me mande para ver cómo hace este ejercicio. Parece que TA, TB y TC, una de la otra es el doble. Cuando coloco los datos así como lo hice acá, lo único que tengo que hacer después es trazar las auxiliares como para unir los puntos. ¿Qué punto? Y A con A, B con B, C con C. Dijimos, A y B pertenecen a una recta de igual Volumen. volumen con centro en el origen. Bueno, salió más cortito para acá. Este es el volumen de C, y este sería el volumen de A, igual al volumen de B. Y la transformación aquí sería de A a B, ¿sí? Que como la gráfica que tienen de A a B
es a presión constante, de B a C, lo hace a temperatura constante y vuelve al punto A, la última, de C a volumen constante. Es decir, hace el mismo recorrido de transformaciones, pero claro, tener graficadas otras variables, en este caso, volumen, temperatura y presión, temperatura serían, perdón, acá me equivoqué. De A a B, de B a C, de A. Justamente lo que le iba a decir eso, digo que tiene que ser al revés, que como son variables distintas, la orientación de las transformaciones cambian de la original, ¿no? De A a B a volumen constante, de B a C a temperatura constante y de C a presión constante, como en la gráfica. Pero cambia el sentido de la orientación. Y si hacemos la isocórica, que voy a tener exactamente dos curvas de temperatura. B con B. A. No. A con A, B con B, C con C. Entonces, ¿quiénes pertenecen a la misma isoterma? El punto A es el único punto de la isoterma de A. Y C y B entonces la transformación acá es de A a B a volumen constante. De B a C, temperatura constante, y de C a presión constante. Sería más como una curva. ¿Entiendes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, a ver si es cierto, veamos. Por ejemplo, en este ejercicio, tengo un gas que sufre estas transformaciones. De 1 a 2, ¿cómo sería? Volumen constante. Volumen constante. De 2 a 3, Presión Presión constante. constante. presión constante. Y de 3 a 4, de nuevo, Volumen Volumen constante. constante. volumen constante. Entonces, en función de esas transformaciones, ¿cuál de estos gráficos representa la misma transformación? Por ejemplo, acá de 1 a 2 este es un gráfico presión-temperatura, por lo tanto estas rectas son de volumen constante. Entonces, de 1 a 2,
es a volumen constante. De 2 a 3, Temperatura constante. entonces no se corresponde con esto. ¿Mm? Acá, de 1 a 2, Presión constante. ¿cómo es la presión constante? ¿Sí? Porque acá está la presión. Entonces, de este punto a este punto de la presión constante, la misma presión, tampoco se corresponde con este gráfico. ¿Mm? Veamos acá. Presión, temperatura de nuevo. Es decir, que acá tenemos gráficas de Volumen constante. Creo que esa es la volumen. correcta, profe. Ajá, de 1 a 2, volumen constante, de 2 a 3, presión constante, de 3 a 4, volumen constante. Sí, porque acá, ¿por qué esta la descartaría? Porque esa es a... Porque es al revés. Porque en la Porque gráfica la está que la temperatura no es constante. temperatura. Porque del punto 2 a 3, aquí, la transformación es a temperatura constante. ¿Sí? Y acá, en ningún momento es de temperatura constante. Entonces, por eso descarto esto. Y queda solamente esto. ¿Mm? ¿Ven cómo puedo leer y darme cuenta? Es un ejercicio este de, al momento que lo entendí, después me resulta fácil, digamos, hacer esta lectura de transformación. Y para graficar, tenemos este ejercicio, ¿sí? Que este es el que les pido que ustedes hagan, representen y me sacan una foto y me lo mandan a mi teléfono. Para el que le interese, ¿eh? Saber y corroborar que puede graficar. Yo les doy esa posibilidad. ¿Estamos? Es muy importante acá eso de darse cuenta si hemos entendido. Acá, lo único que tendría para decirle es que nosotros partimos de una situación 1, ¿sí? O inicial, 0. ¿Qué es esta? Que tengo un gas que está inicialmente, esto lo vamos a transformar a grados Kelvin, ¿sí? Inicialmente está a 300 grados Kelvin, de una atmósfera y ocupa un volumen de 30 litros. Desde ese punto inicial, ¿sí? Paso a otro punto a temperatura constante, aumentando la presión al doble y necesito calcular el volumen que tendré ahí. Es decir, a 2 atmósferas. Luego, del punto A al B, voy a hacer una transformación isocórica a volumen constante. Dice, acá aclara que es en el estado A, porque siempre lo voy a hacer en relación al anterior, ¿no es cierto? Es decir, este volumen se mantiene constante. Mantengo el volumen constante para pasar de A a B, y voy a disminuir la temperatura a la mitad. Si veníamos que acá la temperatura era 300, acá va a ser 150. Calculo la presión. O sea, que tengo 150 de temperatura y volumen el que calculé aquí. Y del estado del estado B al C voy a hacer una transformación a presión constante, aumentando el volumen al doble y tengo que calcular la temperatura. Es decir, que voy a tener 4 puntos. ¿Mm? En realidad, sí, son 4 puntos. Lo que probablemente suceda es que en este punto volvamos al estado inicial. ¿Mm? Y voy a tener una gráfica muy parecida a esta, debería tener.
Así que bueno, les invito a que lo hagan ustedes porque aquí yo puedo hacer todas las gráficas que quieran, pero el tema es que ustedes lo tienen que realizar para darnos cuenta si se entiende cómo tengo que graficar. Y aparte porque ahora lo que tenemos que ver es cómo se aplica, hasta aquí vimos gráficas, cómo se aplican los cálculos o las ecuaciones, los gases, en la estequiometría. Es decir, cuando yo tengo algún reactivo que se encuentra en estado gaseoso, y tengo que encontrar la manera de calcular las cantidades que debo utilizar. Para eso vamos a hacer la estequiometría. Hasta acá vimos la clase pasada, los de aplicación. Esto. En este caso, un problema de estequiometría, donde habla de las máscaras de oxígeno que se utilizan en las emergencias, contienen un reactivo que se llama superóxido de potasio, que es este, el cual reacciona con el dióxido de carbono de la respiración y el agua del aire exhalado, dando oxígeno, según la ecuación. Es decir, me va a transformar el dióxido en oxígeno. Y esta es la ecuación que sucede. Ahora, ¿quiere saber qué volumen de oxígeno se produce por la reacción de 1 gramo de esta sustancia? ¿Y cuál es el volumen de dióxido de carbono que se puede medir a esta temperatura y esta atmósfera? En el primer caso dice, en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles eran esas condiciones normales de presión y temperatura? ¿Se acuerdan? Una atmósfera de presión. Y 273 grados, creo que. 273 Kelvin. Es la temperatura a la que podemos llegar acá. Estequiométricamente, ¿sí? Lo que tengo que hacer estequiométricamente es lo que venía haciendo hasta ahora, es decir, planteo la ecuación, igualo la ecuación, veo cuáles son los datos que me va a permitir a mí obtener de esta ecuación, que en el caso de estequiometría aquí, como no estamos trabajando con el volumen de un mol, sino lo primero que tengo que hacer es igualarla. Se me va a formar esta sal más el oxígeno. ¿Sí? Para algunos, ¿he descubierto más o menos cuál puede ser el... buscarle un poquitito la vuelta a esto para... El coeficiente acá es 3. Es decir, que esta ecuación es de 4, 2, 4, 4, 3 moles. ¿Quieres saber qué pasa con 1 gramo? ¿Qué volumen de oxígeno se me va a producir y qué volumen de dióxido se va a producir? Para poder calcular un volumen,
voy a aplicar. ¿Cuál es el dato que me falta para poder aplicar esta ecuación? Me dice, en el caso del volumen de oxígeno, me dice la presión, la temperatura y me dice masa. ¿En qué puedo transformar esa masa? Mol. En moles. Entonces, por ejemplo, puedo trabajar con moles, saber cuántos moles es un gramo y cuántos moles de oxígeno me produce. Cuando encuentro ese dato, aplico la ecuación de volumen y puedo encontrar el volumen. ¿Qué masa tiene el potasio? 39. Y el oxígeno, ya lo saben. Entonces, me dice 32. Un mol, voy a borrar acá. Un mol, o mejor dicho, 29 más 32, 71 gramos, es lo que pesa un mol del superóxido. Un gramo, que es la masa que tiene la máscara, ¿cuántos moles serán? ¿Cuántos moles son? 0,014. 0,014. O sea que yo tengo en la máscara 0,014 moles. Es una regla de 3. Si 4 moles de superóxido estequiométricamente producen 3 moles de oxígeno, estos 0,014, ¿cuántos moles va a producir? Profe, me da 0,0105. ¿Lo redondeamos a 0,011? No, porque es 5. Siempre que 5 hay una duda ahí, ¿eh? Mejor dejarlo así. Estos son los moles de oxígeno. Obtuve moles de oxígeno. Entonces ahora puedo aplicar la ecuación P por B igual a NR3, donde el volumen va a ser igual a estos números de moles por 100 por 0,082 atmósfera litro mol Kelvin por 273 dividido una atmósfera. Me va a dar mol por mol, atmósfera con atmósfera, grado Kelvin, me va a dar el litro, un volumen muy pequeño, que es igual a, porque estamos hablando de un gramo de, ¿no? Un volumen muy pequeño en litros al menos. ¿Cuánto sería?
0,23. 0,23. Ven como el procedimiento en general, lo que voy a obtener, que a mí me interesa para ingresar a la ecuación, voy a obtener de la estequiometría número de moles. En general es eso lo que busco. Y luego, generalmente lo que se calcula son volúmenes del compuesto gaseoso. En el caso del dióxido de carbono, aplico la misma ecuación, pero cambio temperatura, temperatura, y ¿cuántos moles serían los que se van a necesitar o van a reaccionar de dióxido de carbono? No necesito hacer mucho cálculo, porque son 4 moles, estequiométricamente. Es decir, que si tengo 0,014, van a reaccionar con 0,014. Y voy a ¿Cómo, profe? aplicar, sí, ¿Puedes repetir eso, por favor? claro, es que así como hago la relación, recién hice 4 moles de superóxido producen 3 moles de oxígeno, acá el planteo sería 4 moles de superóxido reaccionan con 4 moles de dióxido. 0,014, ¿con cuánto van a reaccionar? Ah, claro, sí, sí, con lo mismo. Con lo mismo. Entonces, el número de moles que tengo que introducir para calcular el dióxido de carbono es 0,014. La temperatura, 310, ¿no? Y a la misma presión. ¿Qué volumen obtendríamos? Dígame después qué volumen les da. ¿Sí? El volumen de dióxido va a ser igual a 0,014 moles por 0,082 atmósferas micromol por 310 dividido por atmósfera. 0,38. 0,30. Un poquito más, porque tengo más número de moles. Un poquito más de moles. Todos los ejercicios relacionados son iguales, todos. Todos tengo que calcular volumen, ¿sí? Volumen de lo que esté, en este caso hidrógeno y agua para una masa determinada de un reactivo. En este también, el volumen de oxígeno, siempre basado en el mismo planteo. Puede ocurrir en un ejercicio que sea al revés, como ya los vimos nosotros en estequiometría, que tenga el producto. Es decir, tengo volumen,
a una determinada temperatura y a una determinada presión. ¿Qué voy a calcular ahí? Es decir, que tengo en esa reacción que obtuve hidrógeno, 150 litros de hidrógeno a 70 grados y 0,8 atmósferas. Tengo todo de la ecuación general de estado. ¿Qué dato me va a dar? ¿Qué necesito hacer para introducirlo a la estequiometría? El Cantidad de proceso moles. inverso. Claro, el proceso inverso es lo que estábamos haciendo. Tengo que calcular número de moles. No olvidemos del 60% de pureza ahora, ¿no? Cuando yo tengo el número de moles, tengo el dato para saber, planteada la ecuación, igualada a la ecuación, cuántos moles reaccionaron. Si se me produjeron tantos, cuántos moles reaccionan. Si tengo que hacer todos los procesos inversos para saber cuál es la masa de hierro necesaria, cuánta sal se obtiene y cuánta masa de ácido es necesaria para realizar la reacción. Si entienden el concepto de pureza de antes, este ejercicio lo pueden hacer perfectamente. Porque el momento que obtuve el número de moles, después el resto es un ejercicio de estequiometría. Es decir, que hay que volver a ver estequiometría para poder aplicar estos conceptos nuevos. Bien. Por hoy vamos a terminar. ¿Sí? Planteen los otros ejercicios que tienen de estequiometría y también vuelvo a repetir, el que le interese compartir la gráfica de ese ejercicio que les pido que hagan, lo hacen bien prolijito, me mandan una foto y yo les hago una devolución. Bueno, profe. Perfecto, profe. Bueno, profe. Una consulta. ¿El PowerPoint está subido al campus? Este PowerPoint, ¿cuál PowerPoint? ¿El del- Sí, ese que estaba presentando usted ejercicio? con los ejercicios. No, yo extraje de algunos de la guía, o sea que la guía de trabajo práctico que está en el campus, ahí están estos ejercicios. Y que el que quería que ustedes hagan es el número 9. Acá la tengo a la guía. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bien. Listo. Listo por hoy. Nos vemos entonces. Nos vemos, Bueno, profe. profe, Bueno, nos vemos. profe, que ande bien. Chao, Chao. profe.